En esta video teórica, tierras crudas y cocidas, arquitectura de tierras, tierras cocidas. Materiales cerámicos, un proceso irreversible. La materia prima, siempre las arcillas, pero el elemento distintivo que provoca un cambio de carácter definitivo en dicho material, la incorporación del fuego. Temperatura entre 900 y 1000 grados centígrados, con lo que se genera una nueva roca, el material cerámico o la tierra cocida. Proceso claramente irreversible, ya que no volverá a ser más la materia prima original. Los ladrillos que usamos en la construcción, tienen una tecnología o procedimiento de producción, se trate de métodos artesanales por lo que se fabrican los ladrillos comunes o industriales para elaborar los ladrillos cerámicos. La secuencia de dicho proceso, en términos generales, se inicia con el acopio de la materia prima, continuando con la humectación mediante el agregado de agua que le dará plasticidad a la mezcla. El grado de humedad debe ser el adecuado para conferir esa necesaria trabajabilidad a la mezcla, pero no tendrá que resultar excesiva. Con la incorporación de agregados que mejoran las propiedades de las arcillas y que optimizan las características de la mezcla, para proceder al amasado y posteriormente al moldeo, conformando las piezas con sus formas y dimensiones. Luego el secado, para llegar a la instancia que le otorgará la condición de irreversibilidad, la cochura o cocción, que permitirá, a temperatura adecuada, que se conforme una nueva roca o piedra artificial, la tierra cocida. Habrá particularidades en este proceso según se trate de tecnología artesanal o industrial, pero en términos generales los pasos que se siguen son los detallados. En cuanto al proceso artesanal, la materia prima es la tierra arcillosa, conveniente que no sea ni muy grasa ni muy magra. Si es una arcilla grasa, se le suele agregar una pequeña cantidad de arena silícica. Se le incorporan agregados como fibras, virutas de madera, estiércol, etc. Se realiza el amasado mediante caballos o ruedas tiradas con tractores o por personas, o ruedas motorizadas. A veces cuentan con una mezcladora específica para este fin y también pueden llegar a contar con una máquina retroexcavadora. Luego el moldeo, generalmente con moldes manuales de aluminio o de madera. Los más tecnificados emplean también máquinas para esta práctica. A continuación se procede al secado, a la intemperie, en donde se exponen los ladrillos al aire y al sol para ser oreado antes de la cocción. Para llegar a la cochura, en hornos de campaña, la capacidad de los hornos es variable, pudiendo albergar unos 30.000 ladrillos. Hay diferentes técnicas de quemado que dependen de la construcción de los hornos y la disposición de los ladrillos dentro de los mismos. Y de todo ello dependerán los porcentajes de pérdida de ladrillos por rotura o por mala cocción. Las pérdidas varían entre el 1% y el 20% y generalmente se debe a exceso o déficit de calor. Así se determina la cantidad de ladrillos de primera, de segunda y de tercera calidad. La energía puesta en juego para esta fabricación es la proveniente de leña o carbón de leña, por lo tanto son recursos renovables. Los ladrillos comunes, aquí están. Y pasamos a los ladrillos huecos, bloques, tejas. En cuanto al proceso industrial del ladrillo cerámico, la materia prima son las arcillas, por supuesto, provienen de formaciones rocosas, ígneas y sedimentarias variadas, con características físicas, químicas y mineralógicas que pueden diferir completamente, incluso entre las capas de un mismo depósito arcilloso. Por lo tanto, en este proceso industrial de fabricación, el control de calidad comienza por las propias arcillas. De esas características y calidad van a depender su destino para ladrillos refractarios, más claros y de muy buena resistencia mecánica, o si podrán conferir mayor plasticidad a la mezcla, o el tipo de contracción que pueden sufrir durante el secado, donde hay que evitar que se produzcan grietas.
A la arcilla en este proceso industrial se la somete a trituración, homogeneización y reposo en acopio para obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características mecánicas y químicas. Con la finalidad de mejorar sus propiedades, a la arcilla se le agregan otros materiales, como arenas y óxidos metálicos, fundentes, desgrasantes y colorantes. Para obtener la debida plasticidad, a esta mezcla se le añade agua y se procede al amasado mecánico. Se controla el porcentaje de agua incorporado, que es de aproximadamente un 25% del total. Luego se procede al moldeo mecánico, haciendo pasar la mezcla por máquinas extrusadoras en las que se tomará la mezcla la forma que deberá tener después de la cocción. Hay distintos tipos de extrusadoras, pero en términos generales, la pasta es obligada a atravesar una boquilla, cuya misión es darle forma a la pieza. El proceso de secado consiste en el desprendimiento del agua que fue unida físicamente a la pasta. El secado puede ser natural o artificial, siendo artificial cuando el proceso es acelerado por acondicionamiento del aire. Existen muchos tipos de secadores artificiales, siendo los más conocidos los de cámara y los de túnel. Los productos a secar son llevados por medio de pequeñas vagonetas y el aire caliente utilizado para el secado muchas veces resulta del aprovechamiento del calor de los hornos. El secado de los ladrillos es una de las partes más delicadas de la fabricación. Si el secado es muy rápido puede rajarlos, si es incompleto puede impedir el buen cocimiento. En cuanto a la cochura, los ladrillos previamente secados son sometidos a condiciones de alta temperatura por tiempos prolongados en hornos con el fin de que adquieran sus definitivas propiedades mecánicas y físicas. Con este proceso consiguen además la apariencia final. Dentro de esta etapa, la temperatura llega progresivamente a los 900 o 1000 grados centígrados para luego dar lugar al enfriamiento lento que templa las piezas. La energía puesta en juego para esta fabricación es la proveniente del gas o combustibles líquidos, por lo tanto, recursos no renovables. Ladrillos huecos, bloques, tejas, los productos de la industrialización de las tierras cocidas nos ofrecen variedades en cuanto a características y dimensiones de ladrillos, ladrillos huecos, bloques cerámicos, ladrillos sapo para forjado de techos, tejas de lo más variadas y piezas especiales que con todo lo mencionado conforman sistemas constructivos por sí mismos. Ventajas de los cerámicos industrializados. La materia prima principal, las arcillas, son de fácil extracción. Por este proceso se obtiene gran número de piezas de calidad pareja, con variedad de formas, tamaños y espesores, y de acuerdo al diseño de esas piezas y sus formas, tienen un mínimo de masa y un máximo de resistencia, y la consecuente reducción de cargas, y mejor manipulación, a consecuencia justamente del bajo peso. Con buen comportamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, facilidad de corte para su utilización en obra y disponibilidad de piezas especiales, gran durabilidad e inalterabilidad. Ejemplos nacionales e internacionales de obras de arquitectura en ladrillo. La Casa Milà, en Barcelona, obra del arquitecto Antoni Gaudí. En esta imagen, las bóvedas tabicadas y 270 arcos catenarios de ladrillo de los desvanes de esta magnífica casa. En esta diapositiva, otras vistas de la solución estructural que Gaudí diseñó para el zaguán de la Casa Milà, con los 270 arcos catenarios y bóvedas de ladrillo de larga tradición en la arquitectura catalana. Del mismo genial Gaudí, la cripta de la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, allí muy cerquita de Barcelona, que de algún modo constituyó un ensayo o experimento de soluciones estructurales y arquitectónicas que después incorporarían la Sagrada Familia.
Según algunos historiadores y arquitectos, las primeras bóvedas de la historia de la arquitectura con forma de paraboloide hiperbólico y en ladrillo se encuentran en el techo del pórtico de acceso a esta cripta. El ingeniero Eladio Dieste y la cerámica armada. A través de su creación, la cerámica armada, Dieste rompió con la concepción del ladrillo como un material de relleno con el que solo se puede trabajar la compresión, realizando con él formas visualmente sorprendentes y haciéndolas trabajar en elementos a flexión. Para su desarrollo se inspiró en las cáscaras de hormigón armado, esas estructuras conformadas con dicho material con el aporte en el compromiso estructural de la forma, la resistencia por forma, que permite reducir notablemente los espesores. De allí su denominación de cáscaras. La cerámica armada son construcciones de ladrillo, armadura de acero y un mínimo de hormigón. El mampuesto de ladrillo formado por piezas de 15 a 20 centímetros de espesor, incorporando la armadura de acero galvanizado para una mayor protección por la corrosión. Los encofrados utilizados eran deslizantes, especialmente diseñados por Dieste para su adecuada puesta en obra. Por la proporción escasa de mortero, se desencofraba a las 14 horas, lo que aumentaba la velocidad de ejecución de las obras. Y veamos ahora algunos ejemplos de la obra de Dieste. La vivienda particular del propio Eladio Dieste en Punta Gorda, Montevideo, con cubiertas de bóvedas autoportantes. Esta es una imagen exterior y ahora una imagen del interior. El ladrillo y las bóvedas dominando el espacio. Seguimos con Dieste y la iglesia parroquial Cristo Obrero en la estación Atlántida, Canelones, Uruguay. Como en el resto de las obras de Dieste, el concepto de diseño se basó en la racionalidad constructiva. Con un intenso cálculo matemático, este proyecto utilizó el ladrillo como elemento organizador de la plástica o lo formal del edificio. Según Dieste, una arquitectura sana no puede producirse sin un uso racional y económico de los materiales de construcción. Esta liviana estructura, con un costo parecido al de un galpón, es un objeto arquitectónico con una gran proeza estructural, llevando a su máximo esplendor las posibilidades expresivas del ladrillo. Esta es una visión interior, una imagen del interior. El edificio está conformado con una nave rectangular de 30 metros por 16 metros, alcanzando en sus lados más anchos 19 metros de luz. Las curvas de la cubierta se repiten en la fachada, como si fuese una sucesión de conos, partiendo con una geometría recta desde el suelo y finalizando con una directriz ondulada. La unión de los muros redondeados y la cubierta genera una sensación de inestabilidad y tensión que hacen del proyecto una iglesia muy, pero muy llamativa. Está claro que las posibilidades tecnológicas y expresivas del ladrillo están representadas en esta obra de Dieste. Pasamos a otro ejemplo, también de Dieste, la iglesia de San Pedro en Durazno, Uruguay. En esta obra, la propuesta de Dieste generó un gran espacio inundado de la luz que ingresa por las aperturas generadas en la cubierta. La nave principal remata en un alto e iluminado presbiterio de 21 metros de altura, en donde Dieste generó una entrada de luz cenital que al reflejarse sobre los ladrillos dejados a la vista, se crea un interesante juego lumínico, ya que al mirarla no se encuentra el punto exacto de donde proviene. Hacia el lado opuesto al presbiterio y siempre en ladrillo, Dieste incluyó un gran rosetón de la misma estructura. La cubierta está estructurada por finas láminas de ladrillo que se van plegando de modo que parece flotar sobre el espacio. El arquitecto Louis Kahn fue uno de los grandes maestros de la arquitectura, arquitecto y docente, que puede recordarse por su manejo de la materialidad y la luz. Sobre el ladrillo dijo: incluso el ladrillo quiere ser algo, tiene ambiciones, incluso un simple y ordinario ladrillo quiere ser más de lo que es.
y con sus estudiantes también reflexionaba acerca de la expresividad y la significación de este material, convencido, dentro de sus muchas excentricidades, de que los materiales tienen un obstinado sentido de su propio destino. Y con referencia a Kant, su escuela india de administración en Gujarat, India, obra que terminó de construirse luego de su muerte. Otro profesional que dio un uso excepcional al ladrillo fue el arquitecto mexicano Carlos Mijares. Seleccioné la Iglesia Episcopal de Cristo en México. La obra de Mijares desde el inicio encontró en el ladrillo el material idóneo para desplegarse y crear su sello distintivo, y fueron sus templos religiosos los mejores ejemplos. Esta iglesia se construyó entre 1988 y 1990 y es sin duda una de las edificaciones más notables de la Ciudad de México. El ladrillo como material le va bien al despojamiento que simboliza el anglicanismo protestante al que pertenece justamente esta iglesia. Además, otorga a los espacios que se elevan en arcos de ojiva una calidez muy particular y agradable. En la Iglesia de Cristo de Mijares, la luz juega un papel esencial. Pasemos ahora al arquitecto Togo Díaz, que fue dueño de un estilo que dejó un sello distintivo en Córdoba. Son obras suyas más de 400 viviendas unifamiliares y 170 edificios forrados en ladrillo a la vista. Y esta imagen aérea coloreada de rojo ladrillo es muy elocuente. Claro, no solo por la obra de Díaz, pero sí muy debido a ella. Solo algunos ejemplos, como este edificio de esquina con función habitacional de Togo Díaz, y continuamos con el Hotel Panorama, que hoy es el NH. Aquí tenemos dos ejemplos más con recursos formales diferentes, pero el mismo material de revestimiento exterior, el ladrillo. Y ahora pasamos al arquitecto suizo Mario Botta, destacado por el uso de materiales tradicionales. En este caso, la Catedral de Brie en Francia, de original forma cilíndrica de 29 metros de diámetro, cortada por un plano inclinado. Sus muros están recubiertos por 800.000 ladrillos formando diseños geométricos. Ahora tenemos aquí una imagen del interior de la catedral. Aquí tenemos el Tate Modern en Londres, Inglaterra. Esta ampliación y transformación de una central eléctrica en museo de arte resultó ser una pirámide truncada recubierta de 336.000 ladrillos fabricados especialmente y unidos en módulos de A2 y colocados de modo particular. Nuevamente el arquitecto Botta en el Museo de Arte Moderno Bechler en Charlotte, Estados Unidos. Como en muchas de sus obras públicas, Botta echa mano a los materiales cerámicos para definir la materialidad de sus envolventes exteriores, mientras que en su interior domina el blanco en espacios donde la luz y su incidencia juega un papel especial. También del arquitecto Botta, la nueva sede de Campari, que incluye museo de la empresa y apartamentos. Se trata de una remodelación y ampliación donde el empleo de materiales que podemos denominar tradicionales se pone en evidencia una vez más como parte del estilo o sello del profesional. En esta diapositiva, los edificios de apartamento del complejo de la empresa. Cambiando la escala, y ya en Argentina nuevamente, la capilla San Bernardo en Córdoba del arquitecto Nicolás Campodónico. Ubicado casi en campo abierto, el volumen de la capilla se abre en dirección a la puesta del sol, captando la luz natural del atardecer en el espacio interior. Por fuera, un palo vertical y otro horizontal se disponen por separado y son proyectados hacia el interior sobre la pared curva de ladrillos,
tal como si fuera el Vía Crucis. El material de esta capilla, por supuesto, ladrillo común. El pabellón experimental del ladrillo La Plata de los arquitectos Botteri y Connell del año 2016. Incluyo estas resoluciones a mucha menor escala, pensando en el ejercicio integrador y la resolución de diseños con materialidad, en particular de materiales cerámicos, para quienes así lo tengan que hacer. Concretamente, es un pabellón experimental que funcionalmente consiste en 4 habitaciones de fin de semana. La materialidad está resuelta con estructura de hormigón armado en planos horizontales y verticales y cerramientos exteriores conformados por paneles autoportantes de ladrillo de construcción en seco. Continuamos en esta otra diapositiva, donde muestra el sistema constructivo como parte de la base de un ladrillo dispuesto en forma repetitiva, alternando llenos y vacíos dentro de un bastidor metálico. En cada panel se encuentran 55 ladrillos enteros y 22 medios, dispuestos de panderete en esa disposición, apoyados unos sobre otros sin morteros. Así se conforman los paneles de trama semiabierta que funcionan como tamiz de luz y resguardo de la intimidad de los habitantes. Este uso particular, diferente de un material tan tradicional como el ladrillo, bien vale recordar la reflexión del arquitecto estadounidense Robert Venturi, que decía: el arquitecto, si usa la convención de manera no convencional, está cambiando el contexto para conseguir un efecto nuevo. Las cosas familiares vistas en un contexto poco familiar llegan a ser perceptivamente tanto nuevas como antiguas. Y en esta diapositiva, el proceso productivo y constructivo de los paneles, desde la preparación de cada ladrillo, el armado de la estructura del panel, la disposición de los ladrillos alternando llenos y vacíos, y el traslado para conformar el pabellón. Pasemos a otro ejemplo, la participación del arquitecto paraguayo Solano Benítez en la Bienal de Venecia en el año 2016 mereció el León de Oro. La instalación se concentra en 2 materiales fácilmente disponibles: ladrillos y mano de obra no calificada. En realidad, el objetivo era mostrar cómo la escasez se puede transformar en abundancia. El patrón base de esta estructura tiene forma de X y los materiales empleados son ladrillos comunes y mortero. Sistema constructivo que empleó en su centro de rehabilitación infantil en Lambaré, Paraguay. Acá vemos algunas imágenes que van complementando lo anterior. La industria de la construcción va acompañando las demandas y requerimientos de los profesionales y del mercado en general, por lo que la industrialización de materiales cerámicos, por ejemplo, lanzó nuevos productos optimizando su comportamiento térmico en procura, claro, de no perder protagonismo, y en beneficio, por tanto, de una más adecuada respuesta a las solicitaciones exteriores y requerimientos de uso. Recomendaciones al elegir un material. Siempre tener en cuenta su respuesta a las solicitaciones mecánicas, térmicas, higrotérmicas, hidrófugas y acústicas. Considerar las posibilidades de fabricación, disponibilidad de materia prima, máquinas y herramientas de que se dispone y facilidad con que se trabaja. La disponibilidad y abundancia del material, la cercanía al sitio donde se necesita, los costos de traslado, su precio y, no menos importante, su impacto sobre el medio ambiente. Para cerrar, una reflexión del maestro Le Corbusier: la rusticidad de los materiales no es en modo alguno un obstáculo para la manifestación de un plan claro y una estética moderna.